docente, pero ahí tenemos el corazón como órgano central. Desde el corazón salen las arterias, se empiezan a ramificar, se forman vasos de menor calibre, que son las arteriolas, y bueno, después capilares, ¿no es cierto? Los capilares, que son los que están acá en la intimidad de los tejidos, metidos adentro de los tejidos, ahí estarían todas las celulitas, ven todas las células ahí, y rodeado, ¿no es cierto?, por los capilares. Hay algunas particularidades que, bueno, después ya lo van a ver, algunos tejidos que no hay así una intimidad estrecha entre células y vasos sanguíneos, como por ejemplo pasa en el sistema nervioso. Bueno, hay algunas cuestiones particulares, ¿no?, que tienen que ver también con mecanismos de protección. Entonces, se ramifican estas arteriolas, estos vasos sanguíneos de menor calibre, se hacen capilares, ahí se produce el intercambio de gases y también de nutrientes, y bueno, tienen que retornar esa sangre en sentido contrario, a través de capilares primero, después se van a formar vénulas, que son venas un poquito más grandes, y esas vénulas se van a juntar para formar venas de mayor calibre, que finalmente terminan en el corazón. Y fíjense que acá, dentro también de la intimidad de los tejidos, y no todos los tejidos tienen esto, también hay algunas particularidades, pero aparecen esas estructuras que están pintadas de color verde, también en un color internacional, para graficar los vasos linfáticos, ¿sí? Los vasos linfáticos también existen, ¿no es cierto?, y están desparramados prácticamente por todos lados. Estos vasos linfáticos, que son más o menos parecidos a los vasos sanguíneos, no son exactamente iguales, pero tienen algunas similitudes. Estos vasos linfáticos, fíjense que también están metidos ahí en la intimidad de los tejidos, están ahí justamente compartiendo ese lecho capilar, de la parte arterial, la parte venosa, bueno, también están ahí metidos los capilares linfáticos. Bueno, en ese lugar, que eso también lo van a entender cuando vean la parte de fisiología, donde hay intercambio de gases, donde hay intercambio de nutrientes, también hay cierto movimiento de fluidos, también hay movimientos de líquidos, líquidos que están dentro de la célula, líquidos que están en el intersticio celular, bueno, y en ese intercambio de todas estas cuestiones, queda un remanente de líquido, en el tejido. Ese remanente de líquido, ¿sí?, es retirado de ese lugar por los capilares linfáticos, ¿sí? Porque, digamos, es medio deficiente el sistema desde el punto de vista sanguíneo de retirar del lado venoso, sacar todo digamos, el líquido excedente que queda en ese intercambio. Entonces, para eso que también están los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos lo que hacen es también recuperar parte de ese líquido, ¿sí?, que está en el intersticio celular, ahí metido en esa intimidad, y de esa manera se retira también parte de ese líquido gracias a los capilares linfáticos. Cuando estos capilares funcionan mal, ¿sí?, cuando hay deficiencia, que eso también lo van a ver cuando ocurren algunas lesiones, principalmente lesiones a nivel de distintos tejidos, bueno, puede ocurrir, que es algo bastante frecuente, de que se produzca lo que se denomina edema. El edema es el acúmulo excesivo de líquido en el intersticio del tejido, en el intersticio celular. Se llama así, edema, el edema. Y ya van a ver cómo ustedes lo van a poder diagnosticar, no solamente porque está más aumentado el tamaño, sino que ustedes lo tocan con el dedo así, comprimen el tejido con el dedo y les queda la marca del dedo. Es como que se va hundiendo el dedo y queda la marca. Eso después lo van a estudiar con el nombre de signo de Godet, Godet positivo. Aprietan así el tejido, sobre todo las estructuras superficiales, ¿no es cierto? Edema se puede producir en cualquier lado, ¿no? Edema cerebral, cualquier cosa puede tener edema. Pero digamos, una estructura superficial, que es un tendón, un músculo, un ligamento, una articulación, etc. Bueno, algo que sea más superficial, uno aprieta cuando está edematoso y le queda marcado el dedo, le queda hundido como un pozo. Bueno, eso es porque hay una deficiencia, está inflamado el tejido y los capilares no están recuperando parte de ese líquido que queda amontonado ahí. Bueno, entonces es importante esto que estamos tratando de explicar.
Bueno, acá lo vemos al corazón ya muy agobiado de su trabajo, aunque realmente esto no ocurre si el corazón está sano, ¿sí? Si el corazón está sano, si funciona normalmente, tenemos una ventaja, lo tenemos nosotros, también lo tienen los animales, que el corazón, las células musculares, las células y por el tejido que tiene, son células que no se fatigan. Capaz que eso se lo han dicho en histología, por la propia arquitectura que tienen las células del corazón, las células musculares, que es músculo estriado, pero que tienen unas conexiones entre sí muy particulares, que están, digamos, vinculadas esas células de una forma muy particular, son células que no se fatigan, no se cansan, porque si se cansaran estaríamos bastante complicados, ¿no? Estaríamos bastante complicados si el corazón se cansa de bombear permanentemente día y noche durante toda la vida, ¿no? Durante todo el tiempo que estemos en este mundo. Entonces acá tenemos aproximadamente, estos son datos sacados de un trabajo de investigación, no me acuerdo, más o menos esto está sacado del humano, ¿no? Bueno, más o menos estas son la cantidad de veces que late, ¿no es cierto?, en promedio, teniendo en cuenta que, bueno, la vida de cada uno es bastante variable, la cantidad de años, pero promediando alrededor de los 70 años, 75 años como promedio, más o menos esa es la cantidad de veces que late el corazón. Y el ventrículo izquierdo, como ya les dije, es el que peor la pasa porque tiene que contraerse con más fuerza para poder bombear esa sangre a lo largo de todo ese recorrido. Y me quedé corto cuando dije 90.000 kilómetros. Me faltaron, me faltaron algunos kilómetros más. Pero bueno, de todas maneras, si son 90.000, si son 70.000, si son 120.000 kilómetros, realmente es asombroso este sistema, digamos, este sistema de cañería, podríamos decir, que forma, ¿no es cierto?, el sistema circulatorio. Bueno, bien, acá tenemos algunas particularidades, alguna parte ya medio metiéndonos en este órgano central, cómo lo vamos a empezar a estudiar, ¿no? Primero saber que es una bomba que se encarga de propulsar la sangre cuando se contrae durante, esto lo van a estudiar muchísimo, estos términos ya los tienen que seguramente conocer, durante la sístole, ¿sí? Durante la sístole que se contrae el corazón, es un nombre muy usado para hablar de la fisiología cardíaca, durante la sístole la sangre es impulsada, la bombea, exprime esa sangre y la saca del corazón, ¿no es cierto? Pero a su vez es importante la relajación del corazón, la diástole cardíaca, ¿no? La diástole del corazón es importante porque eso genera como una succión, genera presión negativa dentro de las cámaras y permite y favorece que la sangre pueda retornar, ¿sí? No solamente importante que la pueda expulsar de ahí adentro, sino también es importante que la pueda, o favorezca, ¿no es cierto?, el retorno venoso, para que la sangre pueda volver. No solamente la sangre, también lo que hablamos recién, la linfa. La linfa después va a terminar en las venas, que es un sistema complementario, es un sistema subsidiario del sistema vascular sanguíneo, pero esa linfa, que es un líquido que tiene muy poquita cantidad de glóbulos rojos, por eso casi que no tiene color, esa linfa va a desembocar también mediante vasos linfáticos en la base del corazón. Es decir, primero se va a unir algunas venas de la base del corazón y ahí esa linfa vuelve nuevamente al sistema vascular. Entonces, bueno, el corazón tiene esta doble función de propulsar la sangre, pero también favorecer a que vuelva mediante la relajación que se llama diástole. Vamos a ver que casi está en el centro de la cavidad torácica, no está perfectamente ubicado en el centro, pero está bastante en el medio. Varía también de acuerdo a cada especie, también se han hecho muchísimos estudios, sobre todo en carnívoros, ni hablar de perros, por la cantidad de razas distintas y por la forma del tórax que tiene, donde hay una pequeña variación también de cuán desplazado está hacia la izquierda del plano medio, como también cuán inclinado está el corazón, ¿sí? Es decir, no solamente puede variar cuánto está
hacia la línea media, digamos, desplazado hacia la izquierda del plano medio, sino que también puede haber una variante en la inclinación que tiene el corazón dentro de la cavidad torácica. Bueno, la forma también es un poco variable. Acá dice forma cónica, pero bueno, algunas especies y también algunas razas pueden tener alguna forma más globosa, más ovalada el corazón. Cónica podríamos decir que se aplica más que todo a los herbívoros. Un caballo, una vaca, una cabra, una oveja. Bueno, el cerdo también tiene un corazón bastante cónico, pero bueno, como tiene una punta y una base, ¿no es cierto?, más ancha en la parte dorsal, simula ser una estructura bastante cónica, ¿no? Bueno, acá está lo que ya explicamos hace un ratito, las 4 cámaras que tiene. Hay 2 cámaras del lado izquierdo, ¿sí? Atrio izquierdo y ventrículo izquierdo que están interconectados entre sí, y 2 cámaras derechas, atrio derecho y ventrículo derecho. No hay comunicaciones del lado derecho y del lado izquierdo. Las cámaras, ¿sí?, las cámaras cardíacas, solamente se comunican las 2 del lado izquierdo y las 2 del lado derecho, pero no hay intercomunicación del lado izquierdo y del lado derecho. Eso solamente ocurre durante la vida intrauterina, ¿sí?, que la circulación fetal es diferente a la circulación de un recién nacido, ¿no es cierto?, posparto. Ahí se modifican, ¿no es cierto?, algunas cuestiones, porque lógicamente ya no depende de la madre, ¿no es cierto? Piensen ustedes que durante la vida intrauterina hay una parte de estos circuitos que está prácticamente anulado. ¿Cuál creen ustedes que de los dos circuitos es el que está prácticamente anulado durante la vida intrauterina? ¿El circuito El menor, mayor o el circuito menor? el menor, profe, porque los pulmones no funcionan todavía. Claro, exactamente, porque ese feto está recibiendo el oxígeno y a su vez está eliminando el dióxido de carbono que produce gracias a la madre. Es decir, los pulmones están, digamos, son prácticamente afuncionales ahí adentro durante la vida intrauterina, ¿cierto? No hay manera, el animal no respira, nosotros no respiramos mientras estamos dentro del útero de nuestra madre porque estamos encima dentro de un ambiente líquido, ¿no? Sí hay deglución de ese líquido, tragamos parte del líquido amniótico y demás, pero digamos, los pulmones no están cumpliendo el rol de provocar el intercambio gaseoso durante la vida fetal. Para eso está la madre, su sistema cardiovascular, su circuito mayor, su circuito menor, y gracias a la conexión que existe mediante el cordón umbilical, bueno, por ahí es donde va a pasar sangre con oxígeno, sangre con dióxido de carbono. Bueno, eso es lo que ocurre durante la vida intrauterina. Entonces, solamente ocurre una conexión de las cámaras derechas e izquierda, principalmente a nivel de atrios, ¿sí? A nivel de atrio, el atrio izquierdo y el atrio derecho están comunicados en el feto, ¿sí? Hay un orificio que comunica atrio izquierdo y atrio derecho durante la vida intrauterina. Ese orificio posterior se llama agujero oval, ¿sí? Agujero oval. En el caso del humano tiene un nombre, le dicen agujero de Bottal, es un nombre distinto, pero es lo mismo, es el agujero oval. Ese agujero permite la conexión de izquierda y derecha, digamos, de los atrios durante la vida intrauterina, posterior al nacimiento. Bueno, ahí empieza ese orificio a cerrarse, ¿sí? Hay todo un mecanismo fisiológico, hay cambios de la biodinámica de la sangre, de las presiones y demás, que eso termina, ¿no es cierto?, debería por lo menos hacerlo, aunque hay gente que vive toda la vida con ese agujero ahí abierto, pero bueno, ese agujero oval permite la conexión, ¿no es cierto?, de la parte izquierda y la parte derecha, porque es una cuestión importante durante la vida intrauterina. Posteriormente, bueno, eso debería cerrarse. También van a estudiar qué es lo que pasa cuando queda abierto ese agujero, que se escuchan soplos. Bueno, todo esto, o sea, esto es simplemente el puntapié inicial para todo lo que van a ver después a lo largo de la carrera, cuando lleguen
a la parte de patología médica, ahí van a ver la cantidad de problemas que pueden ocurrir a nivel del aparato cardiovascular, ni hablar de lo que es la patología general, la patología especial, y todo eso, bueno, es realmente para sacarle jugo mucho, durante mucho, mucho tiempo. Bien, pero nosotros vamos a estudiar el corazón, después si quieren podemos hablar algo del circuito o la circulación fetal. Tengo un video también de eso muy, muy bueno y que está muy claro, más allá que está explicado en italiano, pero se entiende bien. Pero bueno, nosotros vamos a estudiar el corazón del adulto y son cámaras, ¿no es cierto?, donde la izquierda y la derecha no están comunicadas. No están comunicadas. La izquierda por un lado, la derecha por otro. Sí están comunicados la parte del atrio derecho con el ventrículo derecho y el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Pero no hay comunicaciones entre sí. Bueno, y además, el corazón, para poder funcionar de mejor manera, para evitar fricciones, para poder quedar libre, ¿no es cierto?, está solamente sostenido desde arriba del tórax, el corazón, principalmente queda como colgando el corazón por los vasos sanguíneos que están saliendo y que están llegando. Entonces el corazón tiene libertad porque necesita moverse de una forma particular cada vez que se contrae y se relaja. Entonces queda envuelto en un saco, ¿sí?, en un saco especial que se llama pericardio, y ese pericardio lo que hace es facilitarle de alguna manera esta libertad de movimiento cuando el corazón se contrae y se relaja permanentemente durante el latido. Entonces, bueno, vamos a ver después cómo está diseñado ese pericardio, que, digamos, le da bastante libertad para que el corazón pueda trabajar de manera eficiente. Bueno, acá tenemos, esto seguramente lo vieron en histología, así que no vamos a entrar en mucho detalle, pero estas son las tres capas que forman o que conforman o constituyen el corazón, ¿sí? Tenemos tres capas. El epicardio, vamos a ir desde afuera hacia adentro, desde la superficie hacia el interior del corazón. Primero tenemos el epicardio, después tenemos el músculo, que se denomina miocardio, y la última envoltura interna, que es de tejido fibroso, se llama endocardio, ¿sí? El endocardio es lo que está por dentro. Acá lo tenemos dibujado, que está muy pegado a la parte del músculo cardíaco, está copiando todas las imperfecciones que hay, porque la superficie interna del corazón tiene un montón de irregularidades, no es una cosa absolutamente plana, sino que tiene muchos relieves particulares, ¿no? Pero ahí está el endocardio. Esto es la pared del corazón, como dice acá, la pared cardíaca, y tenemos las tres partes. El endocardio está bien adentro, el músculo cardíaco, que es el más grueso de las tres partes, y el epicardio. El epicardio es esta pequeña envoltura de membrana, es una membrana serosa, en realidad, es una membrana serosa. Ahí lo dice el nombre, esto está sacado de un libro de anatomía y fisiología humana, pero es exactamente lo mismo que pasa en los animales, tenemos las mismas capas, tenemos los mismos nombres. Entonces esa es el epicardio, o también llamado, porque es como una partecita del pericardio, en definitiva se puede decir de las dos maneras. Ya vamos a estudiar un poco más en detalle el pericardio, porque este saco, como dijimos recién, ese saco especial que tiene el corazón, ese saco tiene una parte externa fibrosa, una envoltura externa que es fibrosa, pericardio fibroso, que no tiene mucha capacidad de dilatarse, de expandirse, salvo que sea con mucho tiempo, cuando el corazón está por ahí dilatado, cuando hay cierto grado, digamos, de hipertrofia, digamos, que aumentó el tamaño del corazón. Bueno, tiene que ser muy paulatino eso para que el pericardio fibroso se pueda ir estirando. Si no, no se puede estirar de golpe. El pericardio fibroso no se puede estirar de golpe porque es una estructura fibrosa y le cuesta entonces ir estirándose. Entonces, el pericardio tiene una parte fibrosa externa y después tiene una parte serosa interna, que no se pueden separar en definitiva, están íntimamente pegadas, no se puede separar la parte fibrosa
de la parte serosa. Esto está recontra mil estudiado, pero no se pueden separar, no hay un espacio entre ellas. ¿Sí? El pericardio seroso, no el fibroso, que es el más externo, el seroso tiene una partecita íntimamente adherida al fibroso, donde no hay ninguna separación entre sí, es decir, es como mirar una membrana donde del lado de afuera es fibrosa, pero del lado de adentro es serosa. ¿Eh? Bueno, esa parte interna se suele denominar, no es que se suele, se denomina capa parietal del pericardio seroso. La parte que está bien pegada, uy, se me fue el mouse, la parte que está bien pegada del lado de adentro al pericardio fibroso se llama capa parietal del pericardio seroso. ¿Por qué se llama pericardio seroso? Porque este ya tiene la posibilidad, como es una membrana serosa, igual que la pleura, ¿sí? Que eso recubre los pulmones, recubre la cavidad torácica. Bueno, como es una membrana serosa, tiene la posibilidad, las células que lo componen, de producir un líquido. Ese líquido se llama líquido pericárdico. Y ese líquido va a quedar alojado justamente en este espacio que está acá. En este espacio que está acá, ahí va a quedar alojado el líquido que produce el pericardio seroso, no el fibroso. El fibroso no produce nada. El fibroso lo que hace es envolver completamente el corazón, desde arriba hasta abajo, ¿sí? Lo envuelve completamente, y también vamos a ver que hay un ligamento, una partecita de ese pericardio fibroso que va a quedar agarrado al esternón o al diafragma, dependiendo de la inclinación del corazón. Bueno, eso va a formar un ligamento que va también a sujetar en parte el corazón. Es decir, el corazón tiene la libertad de moverse dentro de ese saco pericárdico, pero tampoco es que puede hacer como si fuese, no sé, una campana en una iglesia, no es que va para un lado, para el otro, así, no. No es que hace un movimiento de péndulo ahí adentro. Está, digamos, contenido en ese saco, tiene la posibilidad de contraerse, relajarse, hacer ciertos giros, ¿sí? Hacer un giro cada vez que se contrae, y además, bueno, es un movimiento bastante raro que hace el corazón, pero no es que se va a trasladar ahí adentro, se va a mover para un lado, para otro, no. Queda contenido dentro de este saco pericárdico. Entonces, el pericardio fibroso va a recubrir todo el corazón, desde la base hasta el vértice, digamos, desde acá arriba hasta abajo de todo, el vértice es la punta, ¿no? Y por dentro va a tener íntimamente pegado una parte del pericardio seroso, denominado capa parietal, y por otro lado, la capa visceral del pericardio seroso. Hay dos partes que tiene el pericardio seroso. La visceral se llama así porque está justamente pegado al corazón, a la víscera, y la parietal, que está pegada al pericardio fibroso. Esto, hasta que más o menos lo enganchamos, es medio confuso porque hay nombres muy parecidos, ¿sí? Parietal, visceral, fibroso, seroso. Bueno, el seroso tiene estas dos partes. Una parietal pegada al pericardio fibroso y una visceral pegada al corazón. Esa parte pegada al corazón es la que comúnmente se denomina epicardio, es lo mismo. Si ustedes tienen un corazón, digamos, consideren un corazón en una carnicería, generalmente viene sin el pericardio fibroso, sin la envoltura. Esto está sacado de otro libro, pero es más o menos lo mismo. Generalmente no viene con el pericardio, ¿no? Sobre todo la parte fibrosa, ¿sí? Que esta es la que está, a ver, ¿con qué número? Sería con el número 6, si no me equivoco. Sí, con el número 6. Ahí está. Esto que está acá, que va a ser muy difícil que lo pueda seguir perfectamente, esto que está acá, es el pericardio fibroso. Fíjense que está como agarrado los vasos sanguíneos, de arriba, en la parte dorsal, de las arterias, de las venas, llega hasta la punta, ¿ven? Es un saco cerrado, ¿no? Que va de punta a punta. Acá abajo está ejemplificado como si fuese el esternón, ¿sí? El esternón, que está muy cerca del corazón, ¿cierto? Está muy cerca, está en el piso de la cavidad torácica, el corazón, el esternón, y está cerca del vértice del corazón. Entonces, el pericardio fibroso
se va a anclar al esternón, a la parte interna del esternón o también al diafragma, dependiendo cómo esté inclinado el corazón ahí adentro en la cavidad torácica. Entonces, el pericardio fibroso por fuera y el que está en línea de puntos, acá adentro, esto, ¿ven? Que está todo en línea de puntos, todo en línea de puntos. Si ustedes siguen la línea de puntos, que no lo voy a hacer todo porque no terminaría nunca, si ustedes siguen la línea de puntos, fíjense que llega hasta la base del corazón, se pliega sobre sí misma y vuelve de nuevo. Nunca se interrumpe eso. Ven que no se interrumpe la línea de puntos. Eso es lo que ocurre con las membranas serosas. Pericardio seroso, la pleura y el peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa que está en el interior de la cavidad abdominal también la cavidad pélvica, donde están las vísceras del aparato digestivo, bueno, no todas, ¿no? La mayoría de las vísceras digestivas, del reproductor, del urinario, bueno. Eso es lo que ocurre con las membranas serosas. Fíjense, no se corta nunca la línea de puntos. Llega hasta acá, gira, se pega, ahí hay un espacio que en realidad no existe, ese espacio entre la línea de puntos y la superficie del corazón no existe, pero para poder entenderlo se hace así, porque si no, quedan todas las líneas pegadas y es imposible de explicar y de entender menos aún. Entonces, esta parte sería la parte visceral del pericardio, ¿sí? La parte, bueno, horrible, no lo puedo seguir. Y esta parte sería, ¿no es cierto?, la parte visceral del pericardio seroso, y esta de acá sería la parte parietal del pericardio seroso. Acá sí queda un espacio. Acá sí queda un espacio que se denomina cavidad pericárdica. Cavidad pericárdica. Y eso es lo que tiene líquido seroso. ¿Sí? Líquido que parece como el agua, y eso va a permitir que estén lubricadas permanentemente las membranas para que el corazón ahí adentro se pueda, digamos, mover, contraerse, relajarse y generar, ¿no es cierto?, su trabajo día y noche. Entonces tenemos una cavidad pericárdica con líquido pericárdico, con una pequeña cantidad, tampoco se imaginen que va a haber 2 litros de líquido, sino que hay una pequeña cantidad que permite lubricar ambas membranas, entonces el corazón ahí tiene esa posibilidad de moverse, de contraerse, relajarse, de hacer una especie de giro, y hay una mínima fricción, ¿sí? Prácticamente no hay fricciones entre estas membranas. Ahora, cuando hay algunas patologías, puede aumentar la cantidad de líquido, puede, qué sé yo, acumularse sangre, puede acumularse pus, puede acumularse linfa, bueno, puede acumularse un montón de cosas ahí adentro y eso compromete lógicamente el funcionamiento del corazón. Bueno, en todos los libros se trata de explicar más o menos de la misma forma, de la misma forma. Acá tenemos, bueno, la pleura, que también va a estar íntimamente relacionada. La pleura no solamente recubre los pulmones, sino que recubre la cavidad en su totalidad ahí adentro. Y bueno, y también pasa la pleura sobre la superficie del pericardio, digamos, es otra membrana más, que está íntimamente adherida. Fíjense lo que dice acá, esto es acá un libro de disección de los rumiantes, que lo pueden descargar ustedes, son capas fusionadas, por eso no tenemos ni que perder el tiempo en tratar de despegar cada una de estas membranitas, que son como si fuese una bolsita de nylon transparente. ¿Sí? ¿Cómo despegamos eso? No tiene sentido. Sabemos que existen, sabemos que son 3 membranas que están íntimamente adheridas, ¿sí? La pleura pericárdica o mediastínica, dice acá, que es lo mismo, pleura pericárdica porque justamente pasa por el pericardio, o pleura mediastínica, es lo mismo, el pericardio fibroso y la parte parietal del pericardio seroso. 3 membranas que están íntimamente unidas y que no tienen más que, no sé si llegan a 1 milímetro de grosor entre las 3 membranas. Es muy finito, es realmente muy finito y están absolutamente fusionadas. Entonces, no tenemos que volver muy locos, no hay que separarla, no tiene ningún sentido separarla. Sabemos que existen, ya hace muchísimos años que se ha investigado y se sabe que son 3 membranas una pegada a la otra, y después sí tenemos una separación, la cavidad pericárdica, y el pericardio, ¿sí?,
seroso la lámina visceral, o también llamada epicardio. El epicardio, si ustedes consiguen un corazón de carnicería, ¿sí? Se los van a dar con ese epicardio. Y si tienen una pincita, pellizcan sobre la superficie del corazón y ahí van a ver cómo se va como despegando y se va rompiendo también porque es muy finita, se va despegando esta lámina visceral del pericardio seroso o también llamada epicardio. El epicardio. Bueno, después la parte más importante, la parte más contundente del corazón es el músculo, denominado miocardio, y del lado de adentro tenemos otra envoltura más de tejido fibroso, que es el endocardio. Ese endocardio, junto con la parte interna de los vasos sanguíneos, sobre todo lo que es aorta y el tronco pulmonar, bueno, esos son los que después internamente van a formar las válvulas cardíacas, ¿sí? Las válvulas cardíacas, hay 4 válvulas, ¿sí? Tenemos 4 cámaras cardíacas y hay 4 válvulas cardíacas. 2 que corresponden a la salida, están justamente en el comienzo de la aorta y en el comienzo del tronco pulmonar, de las 2 arterias que salen del corazón, cada una tiene su propia válvula, y después están en la comunicación que existe entre atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, ahí hay una válvula denominada atrioventricular izquierda, ya vamos a ver que también se puede usar otro nombre, denominada en muchos casos válvula mitral, y del lado derecho, entre atrio derecho y ventrículo derecho, hay otra válvula más, ¿sí? Que se llama atrioventricular derecha, o también llamada tricúspide. Bueno, esos nombres alternativos que mencioné es porque me da la idea después de la cantidad de hojuelas que tienen estas valvulitas. La tricúspide tiene 3 y la mitral o bicúspide tiene 2. Bueno, son realmente muy parecidas. El funcionamiento de estas válvulas también son muy parecidas. Bueno, esto es lo que corresponde entonces a la estructura y queda muy vinculado entonces con el pericardio. El pericardio, de alguna forma, al estar tan vinculado con el corazón, formaría, sobre todo la parte visceral del pericardio, ¿no es cierto?, seroso, es el que formaría una de las capas del corazón. Por eso dijimos que tenía tres capas: el epicardio, el miocardio y el endocardio. Acá en el endocardio es donde va a entrar en contacto la sangre, ¿sí? La sangre va a entrar en contacto con el endocardio, una superficie muy lisa. Bueno, tiene esas particularidades donde evita la coagulación de la sangre y demás. Estos son esquemas sacados de distintos libros donde más o menos grafica lo que habíamos mencionado al principio. La forma, más o menos de forma de cono, algunas especies no están así, pero bueno, por ejemplo, esto sería la forma típica de tal vez de un herbívoro, donde tenemos una base que apunta hacia dorsal y un vértice que apunta hacia abajo, donde ahí se ve más o menos esa forma de cono. Un cono que está como algo aplastado desde los laterales, ¿sí? Un cono que tiene como cierto aplastamiento desde el lado lateral izquierdo y del lado lateral derecho. La posición, como ya les dije, acá en reglas generales, ¿no? Tampoco vamos a entrar en mucho detalle, hay muchísimos libros que lo abordan, pero más o menos, dependiendo la especie, dependiendo las razas también, más o menos hay 3/4 partes, más o menos, que están desplazadas más hacia el plano, digamos, a la izquierda del plano medio. Es decir, por eso es que casualmente ustedes van a escuchar de mejor forma, de manera más nítida, los sonidos del latido cardíaco, cuando están, ¿no es cierto?, contrayéndose y relajándose. Bueno, ya van a ver toda esa cuestión. Se escuchan mejor los sonidos del latido cardíaco del lado izquierdo, porque hay un mayor acercamiento del corazón hacia la pared lateral izquierda. Eso porque ahí no está exactamente en el medio, sino que está un poquito corrido hacia el plano medio, hacia la izquierda del plano medio. Bueno, el eje mayor es este que está trazado acá, ¿sí? Que pasaría como por el centro de la base y terminaría en la punta del corazón, en el vértice, o también llamado ápex. El ápex es el vértice,
ni más ni menos, no hay mucha traducción más que el vértice. Entonces, si uno traza una línea que pase por el centro de la base y termine en el vértice, esa línea tiene una cierta inclinación. Un caudo ventral en algunas especies es más inclinada todavía, es decir, está como más acostado, el corazón está como más apoyadito, más cerquita del esternón, que el esternón estaría acá, ¿no? Está ahí abajo, el esternón, esto que se ve ahí es esternón. Los carnívoros en general, y ahí hay una gran variedad, sobre todo de razas, donde la inclinación del corazón puede variar un poco, de acuerdo al tamaño y a la forma del tórax. Eso es lo que más hace variar la inclinación del corazón. Bueno, en general los herbívoros, una vaca, un caballo, bueno, pequeños rumiantes también, este eje que está trazado ahí es mucho más vertical, o por lo menos un poco más vertical, no sé si mucho, pero un poco más vertical que lo que está marcado ahí. Bien, y el vértice, bueno, la base ya sabemos que está arriba, es esta parte ensanchada donde emergen las arterias y terminan las venas, están llegando las venas, y el vértice es, lógicamente, la parte contraria, lo que está apuntando hacia abajo, más cerquita del esternón, más cerquita del diafragma. Eso que está dibujado acá, esa línea, es el diafragma, que está cortada ahí, no está interrumpida por las costillas que están pasando por encima. Bueno, eso es el diafragma. Algunas especies, como tienen el corazón más inclinado, como son por ejemplo, los perros de algunas razas, los gatos y demás, la punta del corazón está más cerca del diafragma. Bueno, hay siempre, en todas las especies hay siempre una cercanía interesante entre el diafragma, este músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, y el corazón. Está bastante cerca. En todas las especies hay una cercanía bastante interesante. Bueno, esto más o menos repetitivo. Acá te ha explicado qué es lo que hace el corazón cada vez que se contrae y se relaja, ¿no es cierto? Hace todo un movimiento denominado de esta manera, ¿sí? Hace una torsión el corazón, es decir, como que se retuerce, y ves porque la disposición de las fibras que tienen musculares es bastante compleja, entonces cuando el corazón se contrae como un todo, hace como una especie de torsión hacia la derecha y hacia adelante, por eso se llama de esa manera. Antero, dextro hace referencia hacia la derecha, torsión. Eso es lo que ocurre cuando el corazón se contrae durante la sístole. Es un movimiento bastante particular. Bien, esto ya sabemos qué significa, esto todo corresponde a lo que denominamos la conformación externa, que es lo que podemos ver por fuera del corazón, y después vamos a ver un poco qué es lo que pasa por dentro, ¿sí? La conformación interna. Y van a ver que es bastante parecido. Una vez que uno más o menos entiende cómo es el diseño, por ejemplo, del atrio derecho y el ventrículo derecho, cuando veamos el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo, vamos a decir, bueno, pero es casi lo mismo, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, ¿sí? Lo que va a variar es un poco por ahí el grosor de las paredes, la cantidad de orificios que puede haber en alguna de las cámaras, bueno, alguna cosita ahí mínima, pero son realmente muy parecidos el aspecto interno que tienen las cámaras cardíacas. Desde el punto de vista descriptivo, como estamos haciendo ahora, cuando uno observa el corazón en su posición normal, pensemos en cualquier animal, cuando yo lo observo desde la cara izquierda, la pared, digamos, lo que está en relación con la pared torácica izquierda, la pared del tórax del lado izquierdo, estoy viendo lo que se denomina la cara auricular. ¿Por qué se denomina cara auricular? Porque justamente desde ese lado, de la parte izquierda, si yo hago una abertura en la pared izquierda del tórax y levanto y muevo, saco un poco los pulmones y miro, voy a observar de manera bastante nítida las aurículas. Voy a observar de manera nítida las aurículas. Ahora, si yo lo miro del otro lado, del lado derecho, de la pared torácica derecha, las aurículas no las voy a ver, no se observan del lado derecho, es decir,
justamente por la disposición que tienen estas partecitas del corazón, que no se pueden ver del lado derecho. Del lado derecho se alcanzan a ver los atrios del corazón. Los ventrículos siempre los vamos a ver, ¿tá?